de qué están hechas las pastillas. ¿Cómo que la... De manera respetuosa y cordial, los invitamos a bloquear sus micrófonos para evitar interrupciones durante el desarrollo del evento, como también las preguntas que deseen formularle al conferencista, favor escribirlas en el chat para que al final sean respondidas. La Asociación Red de Facilitadores Terapéuticos del Caribe les da la bienvenida a nuestro encuentro quincenal Tertuleando en Red, que hemos venido desarrollando de forma virtual durante este tiempo de pandemia. Agradecemos a nuestra Comisión de Capacitación por la logística, a nuestro socio Francisco López por el apoyo y colaboración de ofrecernos su sala virtual. Favor silenciar el micrófono. En el día de hoy seguimos con otro importante tema como es ¿cambiar para qué? Con nuestro socio Francisco Daza Martínez, arquitecto, docente, facilitador, terapeuta. Fue director nacional de Hogares CREA, primer presidente de la Asociación Red de Facilitadores, asesor en diversos programas de tratamiento para superación de las adicciones. Bienvenido, Pacho. Gracias, Alma. Gracias a todos los asistentes a esta tertulia. Me complace mucho poder compartir con todos ustedes. Vamos a manejar hoy el tema referente al cambio. ¿Cambiar para qué? Cambio de una u otra forma implica pasar de un estado a otro. A veces creemos que es fácil. A veces juzgamos a los demás cuando no hacen cambios. A veces juzgamos a los demás cuando nos damos cuenta de ciertos defectos y simplemente les decimos, simplemente haz esto y ya. Y resulta que para la persona lo que dijo el otro, haz esto y ya, o sea, es un proceso que para él no es tan fácil. Cambiar es un proceso complejo hasta el punto en el que hay hasta una teoría transteorética del cambio. O sea, una teoría que es válida para los procesos de cambio en muchos puntos de vista, desde muchas ópticas.
Y eso es de pronto lo que vamos a abordar hoy, lo que vamos a trabajar hoy. Y voy a compartir pantalla con ustedes. Bueno. Se está compartiendo pantalla. Sí. Ok. Sí. Bueno. Entonces vamos a partir de la definición que se encuentra en un diccionario. Cambio tiene que ver con la transición de un estado a otro. O sea, estoy en un estado y paso a otro estado. Vamos a ver un poquito cómo es esa parte. Aquí hay cuatro momentos. Está dividida la pantalla en 4 partes. Hay 4 momentos donde aquí hay una línea vertical y una línea horizontal, que es un punto donde se encuentra este objeto que está aquí. Y que este objeto que viene por este lado es un objeto que viene en movimiento y se va trasladando y de seguir sigue derecho. Entonces, si pasamos acá a este mismo punto, al este objeto impactar sobre este, digamos que creó este boquete o le hizo algo que fue hondo dentro de él y transformó de una u otra forma su redondez o su forma esférica la transformó. Y digamos que del amarillo, producto del impacto, lo transformó en un color rojizo, digamos. Entonces, si venimos acá abajo, a esta parte de aquí, encontramos entonces que al seguir pasando el objeto llega aquí y el objeto se desplazó hasta acá. Y al seguir en otra parte el objeto siguió más hacia adelante, pero el objeto producto del impacto llegó hasta por acá. Entonces, de un objeto circular o de un objeto esférico pasamos a este objeto que encontramos aquí. ¿Qué características o qué particularidades hay? El primero es un sistema expuesto a las condiciones medioambientales. Y en este caso, este sistema fue trasladado y transformado por las mismas condiciones medioambientales. Es el caso que tú vas caminando por la calle, encuentras una piedra, la pateas y la trasladas. Si al patearla la piedra chocó con otra roca por allá y se partió, hubo un cambio, hubo un traslado y hubo una transformación de sus propias condiciones internas. Bueno, este es un tipo de cambios sucedidos por sistemas simplemente expuestos a las condiciones medioambientales sin ningún tipo de autonomía. Tenemos aquí otro donde se encuentra el mismo objeto, viene este elemento que viene a una velocidad y en el momento en que le va a impactar, simplemente desde su posición original se movió hacia arriba. Entonces un sistema que se traslada y se transforma desde sí mismo para adaptarse a las diferentes condiciones medioambientales. Y resulta que cuando va pasando por aquí, él mismo se transforma y saca como especie de una mano y lo toca o lo mueve y hace
que esa dirección rectilínea que traía la transforme y lo eche hacia allá. Y después vuelve a su misma posición original. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este sistema que termina trasladándose y transformándose desde sí mismo para adaptarse a las condiciones medioambientales y aquel sistema que está expuesto a las condiciones medioambientales? La diferencia radica en que el uno no tiene movimiento propio, mientras que el otro se adapta desde sí mismo a las condiciones medioambientales. Este tipo de sistemas son unos sistemas que son sistemas complejos, pero que se adaptan. Son sistemas complejos adaptativos. Y son sistemas que provienen desde el momento en que aparece la vida. Incluso desde momentos antes en los que aparece la vida. Y diríamos entonces que desde las células, las plantas, los animales, hasta llegar al ser humano, somos de una u otra forma sistemas complejos adaptativos. Somos sistemas complejos que nos caracterizamos por cierta complejidad, pero que nos adaptamos a las condiciones medioambientales. O sea, tenemos la capacidad de darnos cuenta por nosotros mismos de lo que está sucediendo afuera. De una u otra forma nos damos cuenta lo que sucede dentro de nuestro propio organismo, y así, de esa manera, podemos generar reacciones ante esas diferentes condiciones medioambientales, que a la larga terminan siendo adaptativas. Siempre nos adaptamos a las condiciones adaptativas. Hablando en esos términos, aparece lo que se llama Pacho, activa tu micrófono. Señora Alma, se le apagó el micrófono al profesor. Sí, ya le estoy avisando. Francisco, activa tu micrófono. No lo puedes. Espérate. Ya, ahora sí. Ok. Perdón. Sí, profe, Adelante. y ahora sí. Adelante. Bueno, estoy compartiendo pantalla. Ahorita sí estabas compartiendo. Ahora no. Ahora no. Bueno, espérate un momentito. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces decíamos que los sistemas complejos adaptativos tienen un sistema superior que para el caso de los animales es el sistema nervioso, un sistema que monitorea y recibe toda la información proveniente del exterior y la procesa, la compara de una u otra forma con las propias condiciones internas del propio organismo. Entonces,
las condiciones medioambientales, o sea, la realidad que está afuera, comparándola con las propias condiciones internas del individuo, eso permite que haya una condición subjetiva, que es la condición propia del sistema nervioso, donde se realizan toda esa serie de cómputos. Y esa serie de cómputos permiten computar toda una gran cantidad de información, tanto de lo de afuera como con lo de adentro. Y muchas veces de manera automática, de manera autónoma, esos sistemas nerviosos permiten regular la presión sanguínea, permiten regular los neurotransmisores, permiten regular una serie de hormonas para que el organismo mismo se proteja. Entonces, todas esas condiciones las realizan los sistemas nerviosos. Ahora vamos a ver un poquito lo que sucede en un sistema nervioso, que es un sistema intrincado de células que se conectan con todos los sistemas del organismo y cuyo centro principal de cómputo se encuentra en el cerebro y se encuentra en la cabeza. Por algo se encuentran cerca, los ojos se encuentran cerca del cerebro, los oídos se encuentran cerca del cerebro. De ahí la importancia de que toda la percepción, todo lo que percibimos de afuera se encuentre cerca del centro de cómputo del sistema nervioso, que es el cerebro. Entonces, aquí encontramos tres tipos de cerebro. Primero encontramos un cerebro reptil, que es un cerebro que heredamos de los reptiles. Los reptiles son animales que andan en solitario, no conforman manadas como lo hacen los mamíferos. Incluso una tortuga, una culebra queda embarazada, simplemente deposita sus huevos, escarba en la tierra, los entierra y después se va. No ejerce ningún tipo de maternidad. Las tortuguitas o las culebritas cuando nacen vienen solas al mundo y ellas tienen implícita dentro de sí mismo por la herencia, por genética, dentro de ese cerebro reptil están todas las condiciones, tanto para desarrollarse como para protegerse. Apenas revientan los huevos, salen al mundo enseguida y buscan refugio, están en la capacidad de buscar por sí mismo el alimento, están en la capacidad de defenderse, de atacar, de huir o satisfacer sus necesidades básicas para poder sobrevivir y adaptarse al mundo. Ese cerebro lo tenemos nosotros. Ahí en ese cerebro se encuentran las necesidades básicas. Ahí en ese cerebro se encuentran las necesidades de alimentación. Cuando tenemos hambre, es este cerebro quien está funcionando. Cuando aparece la sexualidad, de una u otra forma, estos impulsos se encuentran aquí. Y es un cerebro que funciona por impulso, es un cerebro impulsivo. Después la evolución nos permitió un tipo de cerebro, que fue el cerebro mamífero. Este cerebro mamífero le permitió a los mamíferos asociarse, no andar solos. Y esta asociación les permitió en grupos enfrentar mejor las condiciones medioambientales. Así empezaron a andar en manadas, se empezaron a proteger mejor
cuando necesitaban buscar alimento, como en los felinos, rodean las manadas, crean estrategias y satisfacen su alimento, pero en grupo. Cuando necesitan protegerse, también lo hacen en grupo. Y por último, en el proceso de evolución, llegamos al Homo sapiens. El Homo sapiens, como una parte de los mamíferos que se permitió levantar, caminar sobre los dos pies y dejar libres sus manos. Esta característica de tener sus manos libres le permitió, a través de todo un proceso evolutivo y a través de todo un esfuerzo realizado por los mismos primates, tener la capacidad de no utilizar su propio cuerpo para desarrollarse y defenderse, sino que aprendió a utilizar herramientas, aprendió a utilizar elementos del medio ambiente para beneficio propio. Ningún animal usa elementos del medio ambiente para beneficio propio, solamente para alimentarse. Pero coger, por ejemplo, un Homo sapiens, un hombre, ve una fruta allá en lo alto de un árbol, no hace como un simio que se monta allá arriba, la coge y se la come. Simplemente desde acá abajo coge un palo, lo tira, cae al suelo y se alimenta de él. Los animales se defienden con su propio cuerpo. Ya el hombre no pone su propio cuerpo, empieza a utilizar armas, empieza a utilizar herramientas, y eso implica un desarrollo ulterior del cerebro, un desarrollo que implicó de una u otra forma tomar conciencia, darse cuenta de una forma más profunda de las cosas, darse cuenta del exterior, darse cuenta de sí mismo y poder generar cambios. Dentro de estas facultades, podríamos decir que aquí encontramos el hecho de que hace las cosas por convicción, porque se da cuenta de las cosas. El cerebro mamífero lo hace por el afecto, lo hace por la emoción, lo hace por el sentido del placer. Yo hago las cosas porque me gustan o porque no me gustan. Acá arriba, este cerebro hace las cosas por lo que le conviene. Así, si una persona se da cuenta que hay algún comportamiento que para él es gustoso, que es agradable, pero que si en un momento dado ese comportamiento agradable empezó a ser problemático para él, este cerebro de acá arriba se empieza a dar cuenta de lo problemático que puede ser y puede empezar a inhibir el impulso de este cerebro. Si a mí me gusta mucho la comida, o digamos una chica a los 10 años le gusta demasiado la comida y come y come y come, pero llegó a los 14, 15, 16 años y empezó a darse cuenta que no es tan atractiva como lo pueden ser otras chicas, ya eso se empieza a convertir en algo que para ella implica un cuestionamiento de sus propias condiciones. Y eso se da acá arriba. Entonces, desde acá arriba puede iniciar un proceso donde empiece a gestionar sus propios comportamientos. Si aquí antes comía porque le gustaba, ya desde este cerebro acá arriba puede decir, pero yo también me puedo ver bien si dejo de comer, si hago ejercicio, si tengo una alimentación balanceada,
y así puedo ser más atractiva. Eso lo puede pensar este cerebro. Y si lo piensa de esa forma, planifica los hechos, busca asesoría, va donde un nutricionista, va donde el médico, se asesora de todo un equipo y realizan un plan. Si esa chica tiene la suficiente capacidad y el buen desarrollo de este cerebro, puede lanzarse en una toma de decisiones y le puede servir para ella. Entonces, es un proceso complejo. De igual forma, si nos damos cuenta aquí que desde pequeños, cada vez que queríamos obtener algo y no lo obteníamos, gritábamos, pataleteábamos, reventábamos las cosas, y por costumbre de pronto nuestros padres nos permitieron de que nos dieran todo cada vez que montábamos pataleta. Cuando ya somos adultos, esos comportamientos no pueden seguir y se pueden empezar a generar cambios desde esto. Entonces, este cerebro es impulsivo, emite impulsos espontáneos de acuerdo a las condiciones medioambientales. Este cerebro realiza impulsos generalmente en el sentido del placer, lo que me gusta o lo que no me gusta, por lo que siento afecto o por lo que no siento afecto. Y este de acá arriba, por lo que le conviene. Este sentido de la conveniencia, este sentido de tener conciencia de las cosas, este sentido de la inteligencia, permite realmente inhibir los impulsos de estos dos cerebros si yo realmente tengo la convicción de eso. Y perfectamente lo puedo hacer. Hay tres funciones ejecutivas: inhibir impulsos, planificar, que es aquella acción de analizar, de comparar, de realizar estrategias, de sintetizar hasta armar un plan de trabajo. Y por último, la capacidad de tomar decisiones y, mucho más importante, tomar decisiones y sostenerlas en el tiempo. Esta es quizá una de las partes más complicadas para un ser humano, la toma de decisiones. Muchas veces armamos planes, muchas veces planificamos, pero las cosas se quedan en películas. Se armó una película, montó todo un plan, pero a la hora de llevarlo a cabo, a la hora de materializarlo, que es ahí en ese punto, cuando tú materializas los hechos, es ahí donde la función cerebral tiene su utilidad. O sea, ¿para qué planificamos? Para ponerlo en práctica. Entonces, a veces no lo ponemos en práctica, no lo llevamos a cabo, no hacemos o no ejecutamos lo que planificamos. O el otro caso, digamos que tomamos la decisión, nos embarcamos en la decisión, empezamos a poner en práctica nuestro plan de trabajo, pero cuando vamos por la tercera parte o vamos llegando a la mitad, se nos acabó la gasolina y dejamos las cosas tiradas, o nos apareció un obstáculo y no fuimos capaces, a través de ese obstáculo que se nos plantea en el camino, de poder reajustar los procesos de planificación, porque la planificación inicial no es lo mismo que la planificación en el tiempo. Siempre tenemos que estar reajustando las planificaciones que hacemos. Los planes no son unas matrices estáticas, son matrices dinámicas que se retroalimentan
con las diferentes informaciones que van llegando. Entonces, de esta manera, cuando retroalimentamos, cuando planificamos en función del tiempo, podemos sostener en el tiempo una decisión. Entonces, esto es bien complicado para los seres humanos. Son muy pocas las personas que de pronto son emprendedoras. Gran parte se dedican a hacer lo que los otros quieren hacer. Trabajan para los otros. El que piensa, el que planifica, el que toma las decisiones, el emprendedor. No, yo mejor, ¿para qué pienso? Yo mejor le trabajo al otro. Y punto, no me complico la vida. No desarrollo esta parte donde evolutivamente estoy capacitado para poder desarrollarla al máximo. A veces nos quedamos aquí en este cerebro. Mejor la vacilo viendo mi película, viendo las novelas, viendo el partido de fútbol, me gano mi platica, me tomo mi cerveza y punto. Que otro piense por mí, yo simplemente hago las cosas y ya. U otros que solamente actúan por impulsos y de pronto lo demás no lo tienen en cuenta. Pero lo que nos está invitando es a que el desarrollo de nuestro cerebro apunte al desarrollo de unas condiciones que nos permitan vivir cada vez de manera más óptima. Sigamos. Teoría transteorética del cambio. Esa es una teoría de Prochaska, Di Clemente y otros autores que generalmente la utilizan o se utiliza en muchos aspectos y en muchas disciplinas. ¿Qué dice esta teoría? Hay un primer estadio que se llama precontemplación. ¿Qué es precontemplación? O sea, no me doy cuenta o estoy conforme con lo que yo soy, o estoy conforme con lo que yo tengo, o tengo una empresa y estoy conforme con lo que hace mi empresa. Y no me interesa cambiar, simplemente estoy a gusto con lo que estoy haciendo. De pronto resulta que empecé a consumir alcohol. Empecé a consumir alcohol de manera regular porque otros lo hacen. Y de pronto no me di cuenta en qué momento empecé a aumentar las cantidades, no me di cuenta en qué momento empecé a aumentar las frecuencias. Y de pronto un día viene mi mamá y me dice, oye, estás tomando mucho, estás tomando demasiado. Pero yo eso no lo contemplo. Al contrario, me siento feliz cada vez que consumo más. Me siento muy contento de estar tomando. No le veo ningún tipo de problemas a eso. Entonces, estoy precontemplando. De pronto otros contemplan que hay un problema, pero yo no me doy cuenta de eso. Asimismo con los estudios y asimismo con muchos aspectos que tienen que ver con nuestra propia vida. En la medida en que yo sigo en el transcurso de mi vida, si de pronto hay algunos comportamientos, algunos sentimientos o algunas formas de sentir, pensar y hacer o actuar que de pronto como que me causan problemas, eso me puede llevar a contemplar que algo no está bien conmigo, algo no está sucediendo en los mejores términos y empiezo como que a darme cuenta.
Pero si estoy en una zona de confort, en la precontemplación, aquellos momentos en los contemplos en que de pronto hay algún tipo de problema, de pronto los olvido fácilmente y vuelvo otra vez acá abajo. Y entonces es la situación de aquella persona que no se ha dado cuenta que está consumiendo alcohol y que cada vez es más frecuente y que cada vez está siendo un poquito más agresivo, y llegó un día a la casa y delante de los hijos sacó la mano y ¡pum!, le metió la mano a la mujer. Ya ahí apareció un problema. Empieza a contemplar de que algo le pasó. O sea, nunca había golpeado a su mujer y resulta que en esta ocasión la golpeó. Si esa persona está tan conforme con su consumo, se siente tan bien con su consumo, es posible que en esos momentos de contemplación hable con alguno de sus compañeros de consumo. Hey, me pasó esto, nunca me había sucedido esto, nunca me había pasado esto. Y le solté la mano y se la metí a mi mujer. Y llegó el otro compañero y le dijo, no, hombre, tranquilo, eso es normal, no te preocupes por eso. A mí también me pasó lo mismo. Llévale un regalo, mejora las cosas, pídele disculpas, dile que no va a volver a pasar. Y no ha pasado nada, no te compliques, no te des mala vida por eso. Como quiere estar en la zona de precontemplación, es posible que olvide ese hecho agresivo. Ojo, muchísimas veces cuando estamos en situaciones problemáticas, es difícil cambiar. Es complicado cambiar. Para otras personas que están viendo las cosas desde afuera, y se dan cuenta que es el consumo de alcohol y que si deja de tomar o se somete a un programa o hace cualquier cosa por dejar de tomar, de pronto cambie. Y para esa persona que está viendo los toros desde la barrera, eso sería fácil. Pero para ese que está ahí metido no es fácil. Ahora, ¿por qué no es fácil? Porque generalmente tenemos unos supuestos, tenemos unas creencias y esas creencias impiden el cambio. Esas creencias que hemos albergado durante muchísimo tiempo y que hemos reforzado y reforzado, se complementan con nuestro sentir y se complementan también con nuestras acciones o con nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, son precisamente esos supuestos y esas creencias y que muchísimas veces vienen arraigadas desde nuestra propia familia. Si yo me levanté en un medio ambiente donde yo lo que veía era eso y yo simplemente lo repito por imitación o lo repito porque lo traje en mi condición genética, porque viene de mi tatarabuelo, de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi papá, y yo vuelvo y lo sigo replicando. Y además de traerlo como condición genética, lo estoy viendo en mi casa. Entonces tiendo a repetirlo. Como también pueda que sea lo contrario, que me doy cuenta de que es un aspecto problemático y decida cambiarlo. Pero ese sí es cuestión ya particular de cada quien. Con esto les quiero decir que cambiar no es un proceso fácil. Para cambiar es necesario primero darnos cuenta de lo que nosotros somos. Si no tenemos eso en cuenta, difícilmente podemos realizar procesos de cambio. Ahora, digamos que esta persona realizó una cantidad de
de procesos, de observaciones, se dio cuenta, las personas con quienes vivía o las personas con quienes se rodeaban empezaron a asesorarlo, empezaron a decirle, y la persona empieza a darse cuenta que las cosas no están bien. Es muy factible que la persona suba a contemplación y se sostenga en contemplación. Ya en contemplación se miran las cosas, se observan las cosas, pero no se hace nada para cambiar. Se sigue por inercia, se sigue por refuerzo el mismo comportamiento adictivo, pero simplemente se contempla que las cosas no están bien. Aquí se empieza a crear alguna memoria de trabajo, trabajo personal, trabajo introspectivo, en el que X tiempo me sucedió este problema. Después a los 2 meses me pasó esto. Después me pasó esto. Algo está pasando. Vamos a bajar un poquitico la guardia, pero sigamos en eso. Y sigo contemplando. Si llega un punto en el que esta contemplación es fuerte, me doy cuenta, mis capacidades cognitivas, mi conciencia se da cuenta de que efectivamente hay un problema, de que efectivamente mis supuestos, mis creencias, mi forma de sentir, mi forma de hacer las cosas, mi forma de actuar, está chocando con el medio ambiente, está chocando con las nuevas condiciones que me está presentando la vida, es muy factible que empiece a prepararme para generar cualquier tipo de cambio. Y entonces se podría decir que entraría a trabajar en la preparación para un posible cambio. O para un posible cambio. Esto del cambio es tan incierto, está sujeto a mucha incertidumbre. Así como estoy en precontemplación y subo a contemplación, de pronto vuelvo y bajo. Subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. A veces estoy en contemplación, me subo a preparación y puedo bajar a contemplación y después puedo bajar a precontemplación. Dependiendo las condiciones medioambientales, depende de los obstáculos que se me presenten. Entonces, son condiciones muy variables y que implican generalmente un desarrollo de funciones cognitivas, un desarrollo de la conciencia propia, específicamente de la autoconciencia. En preparación, ya yo empiezo a generar estrategias. Empiezo a pensar qué voy a hacer con esto que me es problemático. Y generalmente yo puedo comenzar con mis intentos individuales. Si yo tomo viernes, sábado y domingo, vamos a tomar nada más los sábados a ver cómo me va. Esto puede ser una parte de la preparación con algún comienzo de acción. Y resulta que me funcionó un fin de semana, 2 fines de semana, pero después llegaron mis amigos y había una fiesta y volví nuevamente al patrón anterior, pam, 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 y bajé otra vez hasta aquí. Y me olvidé de ese plan y me caí otra vez en precontemplación. Todo ese proceso es factible de que suceda. Pero si mi preparación es fuerte, si mi intención es fuerte, puedo llegar a la acción. Aquí planifico, pero aquí tomo la decisión. Aquí tomo la decisión. La acción es llevar a cabo
tomar las decisiones y poder sostenerlas en el tiempo. O sea, darme cuenta que hay una serie de sentimientos, hay una serie de pensamientos y una serie de patrones de comportamiento que están perjudicando mi propia vida, que están dañando mi propia forma de vivir, están dañando mi proyecto de vida, y que si no hago algo, me voy a seguir complicando o enredando la vida. Cuando yo tengo esa convicción, cuando yo me doy cuenta en el fondo de eso que está sucediendo, yo hago todo lo que sea necesario aquí en la acción para poder sacar adelante eso. Aquí en la acción se empiezan a generar los cambios. De aquí en adelante se generan los cambios. Porque si yo empiezo a dejar de hacer aquello que hacía por costumbre, por hábito, y que perjudicaba mi vida, estoy haciendo una acción consciente que me permite poder generar cambios en mi propia vida. Los cambios yo los puedo generar al interior de mí mismo. Simplemente puedo buscar asesorías en otras personas que me ayuden a que esta acción se lleve en los mejores términos, o si es un problema bien complicado, bien difícil, me busco asesoría profesional, y si es bien complicado, de pronto el profesional me dice, hey, yo solo no puedo trabajar con esto, yo necesito trabajar con un equipo interdisciplinario, donde desde ese equipo interdisciplinario ejecutemos una serie de acciones para que tus acciones sean más eficientes y puedas salir de una mejor manera. Entonces, si él se convence de lo que le dice el profesional es en esos términos, de pronto se ponga bajo las órdenes de él. O de pronto no. De pronto pueda que se baje, que se baje y que se baje. O de pronto sí. Y de seguir en la acción, llega un momento, o debería llegar un momento, en el que llega a un mantenimiento. La acción es donde se realizan todos esos procesos de cambio que hicieron que esos patrones conductuales, esos patrones de pensamiento y de sentimiento, se realicen cambios dentro de ellos y le permitan a esa persona pensar de una manera diferente, percibir las cosas de una manera diferente, interpretar las cosas de una manera diferente. Y esa interpretación, ese pensar, ese repensar, ese observar, ese percibir, me va a permitir generar cambios en mis comportamientos. Y si yo me empeño en eso y me doy cuenta que todavía tengo algunos rezagos, todavía no he llegado a un nivel más óptimo, sino que voy por el 30% apenas y me falta el 70% para cambiar, y me embarco en que tengo que llegar del 30 al 40%. Y asumo las acciones necesarias para lograr eso, como plan de trabajo, como toma de decisiones sostenidas en el tiempo de acuerdo a ese plan de trabajo. Yo voy logrando metas, voy superándome, voy siendo una persona diferente. Y eso me va a permitir a mí, al llegar hasta ciertos límites o ciertos puntos, en el que voy a estar en un proceso de mantenimiento. Mantenimiento en el sentido de empezar a asumir una vida donde todos estos procesos que he hecho
me permitan estar en un nivel diferente de mi propia existencia, distinto al anterior. Si yo era una persona que me gustaba lo ajeno y todo aquello que veía mal puesto, lo cogía y me lo llevaba, y aún así con eso empecé si algo estaba mal puesto en la casa me lo llevaba, si en los amigos algo estaba mal puesto me lo llevaba, y empecé a incurrir en procesos en el que llegué a incurrir en la delincuencia y a meterme en actos bien delictivos, y empecé a darme cuenta de este proceso de precontemplación, contemplación, preparación, acción. Puedo llegar a un proceso de mantenimiento donde podríamos decir que se generó un cambio, donde vi algo mal puesto, pero lo dejo ahí o se lo entrego a su dueño. Si yo llego a ese punto, podríamos decir que se generó un proceso de cambio. Podríamos decir que estoy en un proceso de mantenimiento. Pero también esta teoría transteorética nos dice que existen lo que se llaman las recaídas. Estás en mantenimiento, supuestamente has mejorado tus condiciones problemáticas y de pronto algo pasó y ¡fum!, tuviste una recaída. Algo pasó, hubo alguna desestabilización en tu vida, las condiciones medioambientales fueron críticas en algún momento dado y de pronto tuviste alguna recaída. Una recaída es volver nuevamente a las condiciones anteriores, ya sea de precontemplación o de contemplación, donde se reincide nuevamente en aquellos patrones, en aquellas conductas problemáticas y que entorpecían el proceso de vida. Entonces le toca nuevamente a la persona volver a asumir este proceso, y podríamos decir que una recaída es valiosa cuando la persona en primera instancia llegó aquí al mantenimiento, y cuando recae de nuevo y empieza nuevamente este proceso de contemplación, preparación y acción, y estando aquí en la preparación o en la contemplación, empieza a revisar por qué recayó. Si yo estaba tan bien, ¿qué pasó en mi planificación? ¿Qué pasó en mi sostenimiento de decisión que no tuve en cuenta y que me llevó a una recaída o me llevó a reincidir en los patrones anteriores? Esa oportunidad, si esa persona hace un trabajo consciente, un trabajo inteligente, se empieza a dar cuenta, fallé porque, por decir algo, en el programa donde yo estaba en mantenimiento, me dijeron que fuera cada mes a sesiones individuales. Y yo pensé que ya eso no servía. Ya yo pensé que estaba bien y que totalmente ya me había curado de eso. Entonces se pudo dar cuenta ahí que actuó de manera permisiva y que no siguió de pronto los planes de trabajo o las acciones que debía hacer. Entonces, estar en la vida no es fácil, es complejo. La vida es incierta. La vida tiene una serie de circunstancias que hacen que ésta sea compleja.
Y aprender a vivir en esta incertidumbre forma parte de la acción misma del vivir. La vida no es siempre una línea continua, donde todo es lo mismo siempre. Cada día tiene su propio afán. Hoy de pronto las cosas me fueron bien, mañana no me fueron tan bien, de pronto mañana me fueron mal, me echaron de un trabajo, quedé sin trabajo. Estoy buscando otro trabajo, nada. He metido hojas de vida, nada. Me cortaron el agua, me cortaron la luz. Estoy sin comida. Hey, hay momentos en que la vida es difícil. O de pronto llegó alguna condición medioambiental crítica, difícil. Llegó un maremoto, llegó un terremoto, quedé sin casa, quedé con nada. Hey, la vida es difícil, no es fácil. Y tenemos que aprender a adaptarnos a las diferentes condiciones medioambientales que nos presenta la vida. Y eso implica que nos debemos aprender a vivir ante la incertidumbre que la vida nos presenta. Entonces, en toda esa cantidad de procesos a los que nos tenemos que acostumbrar y a los que nos tenemos que adaptar, o sea, son procesos normales que existen. Son procesos normales a los que tenemos que convivir con ellos. Entonces, aprendemos de la recaída cuando nos damos cuenta que por no tener en cuenta algunos aspectos recaímos. Entonces, cuando yo vuelvo acá arriba, nuevamente al mantenimiento, cada vez que me pase una circunstancia parecida, hey, nada que ver, por ahí no. Si yo en un momento dado cedí ante eso, en estos momentos yo no lo puedo hacer. Y eso hace que mi mantenimiento sea cada vez más sólido. Entonces, el cambio es un proceso continuo y permanente de aprendizaje. Aprender que el cambio supone no solo cambiar por sí mismo, sino enfrentarme a mí mismo. Yo tengo que enfrentarme a mis propios supuestos, tengo que enfrentarme a mi propio sentir, tengo que enfrentarme a mi propia manera de actuar. Y eso es lo que implican los procesos de cambio. Bueno, sigamos adelante. Aquí, en esto, espérense un momentico, ya vengo enseguida. Bueno, aquí en esto, coloqué de pronto aquí de este lado algunas acciones que facilitan de pronto este proceso de la teoría transteorética del cambio. Cuando se está en precontemplación, es necesario observar, es necesario percibir. Este es un proceso sensorial. Mientras más yo observe mis comportamientos, mis pensamientos y mis sentimientos, yo puedo manejarlos de mejor manera o puedo hacer un diagnóstico de ellos. Pero si yo realizo patrones de comportamiento y ni siquiera los observo, sino que de manera automática los ejecuto, ahí yo no puedo hacer nada. La invitación ahí es a tener un proceso de autoobservación, autopercepción. Observar, 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 no más. Si ese proceso de observación es serio, se puede crear en la memoria, en el cerebro, una memoria de trabajo.
una memoria donde se están registrando todos los Sí. hechos. Pero por algo los programas de tratamiento hablan de hacer registros, hablan de hacer diarios terapéuticos. ¿Qué es un diario terapéutico? Hoy me doy cuenta que hoy viví esto, pasé esto, tuve estas circunstancias me llevaron a tener estos sentimientos, de pronto estos pensamientos, y cuál fue el aprendizaje que tuve de eso. Cuando yo me acostumbro a eso, a observar, pero a una observación consciente, puedo tener un mejor proceso posterior. Cuando yo acumulo bastante observación, yo puedo reconocer, y ya el proceso de reconocimiento sería un proceso más intelectual. O sea, tengo tanta observación, tengo tantos registros observados que yo puedo concluir aquí, puedo reconocer aquí de que toda esa serie de cosas que he observado se constituyen en un patrón de comportamiento, o se constituyen en un patrón de sentimiento, o se constituyen en un patrón de pensamiento, o es una amalgama de todos, donde me lleva a sentir de esta forma, a pensar de esta forma, y eso me lleva a actuar de esta forma. Entonces, ahí va el reconocimiento de eso. Pero es un proceso intelectual. Solo cuando se llega a un proceso de aceptación, que es un proceso ya más profundo, un proceso que llega ya más al sentir, es ahí cuando se dan procesos de cambio. Entonces, el cambio no se da solo por cambiar, no. Se da más por proceso de aceptación. Si yo acepto en el fondo de mi alma, desde el fondo de mi ser, que las cosas no están bien, estoy preparado para el cambio. Pero si no hay esa aceptación, la gente que me rodea puede decirme, pero si yo no acepto eso, yo no voy a cambiar. Y pueda que siga en contemplación, pueda que siga en precontemplación, pero no me preparo para generar cambios. Entonces, estos tres procesos de observar, reconocer y aceptar forman parte de esas acciones que se hacen en el interior de nuestro ser y que nos llevan a generar procesos de cambio. A ver, nuestro organismo tiende a la homeostasis, que es buscar el equilibrio entre lo interno del organismo y lo de afuera. Y casi siempre tiende a estar en su zona de confort, donde siempre le va bien, donde se siente bien. Resulta que la conciencia de que si nosotros no cambiamos, nos hacemos obsoletos, o sea, porque estamos percibiendo cosas del exterior donde lo que hacíamos anteriormente ya no nos funciona, entramos entonces en una ambivalencia. Mi conciencia de que yo necesito cambiar porque la aceptación o el reconocimiento me están llevando a que necesito cambiar, pero está por el otro lado aquella parte que me dice, hey, quédate en tu zona de confort, quédate en tu zona de equilibrio, quédate en esa parte donde tú siempre has estado, quédate en esa parte que ya tú conoces. Entonces, me es mucho más fácil eso. Entonces, entro en una ambivalencia.
acepto y me someto al cambio, y eso va a ser difícil para mí porque yo no conozco eso, yo no sé qué es eso, o me quedo donde siempre he estado. Esa ambivalencia hay que resolverla. Entonces, quedarme con lo que yo conozco es de una u otra forma seguir con el problema. O aceptar, reconocer y empezar a asumir supuestos nuevos, creencias nuevas, empezar a criticarme mis propios supuestos, mis propias creencias, mi propia forma de sentir, mi propia forma de actuar. Eso crea una gran molestia. Reconocer nuestras propias verdades, aceptar lo que realmente somos, eso crea molestia. Y precisamente el cambio se caracteriza por eso, porque crea algún tipo de molestia. Los cambios no se dan en la inercia, los cambios no se dan en el equilibrio, sino precisamente pasar de un estado a otro, pasar de un estado conocido, pasar de un estado de confort, de comodidad, a un estado diferente que implica cierta incertidumbre, porque no sé para dónde voy. De pronto tengo alguna idea, pero ¿será que sí? ¿Será que no? En esa ambivalencia, uno tiende generalmente a quedarse en lo que se conoce. Cambiar implica tirarse al agua, salir de la tierra y tirarse al agua y empezar a nadar y empezar a jugar con toda esa incertidumbre que yo no conozco. Empezar a salir de esos supuestos, empezar a salir de esas creencias a las cuales estoy acostumbrado y empezar a generar cambios que no es más que cambiar esas formas, esos puntos de vista, esas formas de percibir al mundo, esas formas de interpretar al mundo y empezar a generar cambios dentro de mí que me permitan reestructurar, recambiar, repensar esas formas de interpretación, esas formas de percepción del mundo. Solamente así, de esa manera, se pueden generar cambios. Pero para lograr un cambio hay que tener una aceptación real de lo que yo soy, tener una crítica profunda de lo que yo soy y que esa crítica me permita, generar los cambios necesarios. En última instancia, los procesos de cambio nos preparan para ser más flexibles ante la vida. Nos preparan para aprender. Nos preparan para tener diversos puntos de referencia. Si yo tengo un solo punto de referencia y siempre recurro a ese punto de referencia, tengo una vida muy pobre. Pero si tengo dos puntos de referencia, una vez recurro a uno, otra vez recurro al otro, perfecto. Pero si tengo varios puntos de referencia, si me sirve uno, cojo ese, si no, coge el otro, coge el otro. Entonces, un cambio significa, en última instancia, empezar a crear puntos de referencia distintos a los que yo tengo y que si logro sostenerme con éxito, son puntos de referencia diferentes, construidos por mí mismo de manera autónoma para ser una persona diferente. Y en ese sentido, de una u otra forma, el proceso evolutivo al que estamos invitados es a generar esos
procesos de cambio. Quería compartirles esto en el día de hoy, en esta tertulia. Pasamos entonces a la parte de preguntas, de intervenciones, y convertir esto precisamente en una tertulia. Entonces queda abierta la sesión, queda abierta ya sea el chat, ya sea las preguntas directas. Pueden abrir el micrófono, pueden abrir la cámara si quieren. Profesor Francisco. Las intervenciones que quieran o las preguntas. ¿Me escucha, profesor Francisco? Claro, Gabriel, te escucho. Adelante, Gabriel. Yo he estado escuchando su charla y me parece interesantísima. Y de verdad, aunque yo me he recuperado en base al programa Los 12 Pasos, ¿sí? Ha sido la mayoría de mi proceso de recuperación. Yo tengo 29 años de estar limpio de sustancias, ¿sí? O sea, de no consumir ningún tipo de sustancia, tal como nos plantea el programa. O sea, que el programa NA no existe el adicto social ni el consumidor social, sino que o para uno consumir o sigue cuesta abajo, ¿sí? Y Sí. nos ofrece un programa de 12 pasos que nos brinda un cambio físico, un cambio espiritual y un cambio emocional, ¿sí? Pero ese cambio emocional muchas veces queda como difuso a través del programa Los 12 Pasos. Yo en mi proceso algunas veces vivo o siento que me desconecto como de la realidad o me entra una crisis existencial y me lleva a cuestionarme qué tanto estoy yo recuperado o no estoy recuperado. Porque a veces viene la realidad y me atropella o me golpea, ¿sí? Algo que no tiene que ver con que quiero recaer en el consumo, que no estoy pensando ni tengo sentimiento de consumo, ni sueño consumo, pero sí siento a veces que hay momentos en que la realidad me golpea y no tengo pensamiento consumo, pero sí siento que recaigo como en la parte emocional. Comienzo como usted explicó, la precontemplación, la contemplación, y comienzo a sentir que hay vaivenes en mi vida que a veces me cuesta como recuperar y otra vez volver a estabilizarme. ¿Será que eso es normal en mí o necesito ayuda profesional? ¿Necesito medicamentos? ¿O eso es parte ya de la vida, de mi vida de recuperación? No sé si me hice Sí. Francisco. Gabriel. Sí, sigue. Gabriel, como yo les explicaba ahorita, o sea, son procesos que tienen altibajos y están generalmente mediados muchas veces por las condiciones medioambientales. Adaptarse a la vida es lo que hace nuestro sistema nervioso. Mi invitación es a que si ya tienes preocupación por esos estados anímicos
que en algún momento dado tú dices que te permiten bajar a precontemplación o a contemplación, como ya tú has estado en procesos de cambio, utilices esos puntos de referencia que tú tienes y los apliques a esas áreas problemáticas que tú tienes en este momento. A ver, no es solo el consumo de sustancias el problema, sino que hay toda una serie de aspectos en la vida de cada ser humano que también debe tenerlos en cuenta. Tú muy bien lo señalas, aspectos emocionales. Entonces, esos aspectos emocionales, si tú consideras que no tienes el manejo que deberías tener, o sea, tú de manera autónoma, si consideras que ya has hecho los intentos personales por mejorarlos y no has podido, yo te sugeriría asesoría. Es lo que te podría decir. ¿Alguien más quiere compartir? Buenas tardes, ¿me escucha? Hola, David. Claro que sí. Adelante. Ah, sí, qué pena, es que pensé que no me escuchaba. Dele, David. Después sigue John. Bueno, según la charla que usted acabó de dar, pues hay algo que es muy claro, o sea, usted mismo lo dijo, uno debe tener diferentes alternativas, es decir, no estar en esa zona de confort, sino buscar diferentes salidas, diferentes argumentos, por así decirlo, y no quedarnos estancados, pues, usted mismo lo acabó de decir, no existe el adicto, el adicto social, que fue lo que escuché, no existe el adicto social, entonces, pues, es como escuché, o sea, hay que tener diferentes alternativas y no quedar siempre en lo mismo y caer en lo mismo. Sí, pues eso es lo que yo opino en mi humilde, en mi humilde opinión es lo que yo digo. Claro, David. O sea, el hecho de tener, mientras tú más puntos de referencia tienes, mientras más ecléctico te vuelves en la vida, o sea, tienes más recursos. Es muy bueno tu aporte. Correcto. George. Francisco, buenas noches. Hola, George, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Buenas Buenas noches, mi noches para todos estimado los George. compañeros. Me gusta Buenas verlo, noches. señor George. Almita, buenas noches. Consuelo, buenas noches. Hacías falta, George. Gracias, Almita. Muchos Compañero saludos. Castillo, buenas noches. Buenas noches, Sergio. ¿Cómo están? Bien, sí, señor. Buenas noches, señor. Bueno, pues, Adelante. gracias por darme la palabra. Felicito a la Rey, felicito a Francisco por esa intervención tan oportuna y excelente intervención. Desde luego que lo que yo voy a decir no tiene que ver con los puntos de vista de cualquiera de nuestros compañeros, como decías tú, de la parte ecléptica del trabajo que se desarrolle en los diferentes programas. La verdad es que a través de la historia muchas teorías se han ido implementando en esto de la atención de personas en el consumo de sustancias y hemos llegado a este punto que tú estás trabajando, la teoría transteórica del cambio de Prochaska y Di Clemente. Y se ha demostrado a nivel internacional que es la teoría que mejores resultados está dando en la actualidad para atender a las personas que necesitan cambiar. Inclusive se está viendo la forma cómo se adapta a otro tipo de problemáticas del cambio del comportamiento del ser humano. Y es así como esta teoría está inmersa dentro de este modelo que nos estrenamos este año, que es el modelo validado
por el Ministerio de Salud y que nos da un marco de referencia cómo es que nosotros tenemos que atender a las personas en consumo que cada uno recibe, respetando lógicamente las individualidades de cada programa. No quiero entrar en discusión cuál es el modelo, cuál es la teoría que cualquier institución utiliza, ya que eso es la parte individual. Lo que sí es importante que todos sepamos, y les recuerdo, es que si nosotros vamos a atender a una persona, debe ser con modelos validados. ¿Ya? Entonces, este modelo tiene muchos compromisos. Tiene muchos compromisos, partiendo de que si tú dices que una persona pasa por diferentes fases para cambiar precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento y posible recaída, quiere decir que el ser humano siempre está en un proceso de cambio. Siempre está en un proceso de cambio. Ahora, ¿cuál es la pericia de nosotros para identificar en cuál de esas fases del cambio la persona se encuentra? De pronto está en precontemplación, pero no todas las personas se encuentran en esa fase de precontemplación. Entonces ese modelo tiene esa particularidad que nos obliga a nosotros a que identifiquemos, a que no entremos a meter a todas las personas dentro de un mismo saco, sino que, mira, hazle una evaluación a ver en qué fase de cambio la persona se encuentra. Y por otra parte, nos obliga, entre comillas, a que nosotros tengamos una responsabilidad sobre esa persona para ayudarlo a evolucionar de una fase a la otra. ¿Cómo sale una persona de precontemplación a contemplación? Ah, bueno, hay una metodología, hay unas acciones, hay unas terapias, hay unas características. ¿Cómo sale de ahí a la siguiente fase? ¿Cómo va a la siguiente fase? ¿Cómo llega hasta el mantenimiento? Y tú lo decías muy bien. ¿Qué es el mantenimiento? Hombre, el mantenimiento es tomar acciones correctivas sobre algo que tú tenías bien y que ahora necesita alguna corrección. ¿Ya? No haces esa corrección, entonces eso va a generar una serie de daños. Si hablamos en una construcción, en un aparato, donde sea. Ahora, es la persona que se encuentra dentro del proceso. Tú lo mencionabas con mucha claridad, la persona puede caer hasta precontemplación. Lo que sabemos hasta ahora es que la persona no llega de un solo totazo a precontemplación, sino que puede estar en mantenimiento y de ahí puede caer acción, puede caer en cualquiera de las fases. Entonces ya eso nos plantea el modelo, cómo nosotros abordamos el proceso de recaída, teniendo en cuenta esa parte del proceso. Y sobre lo más importante, yo creo que es establecerle un propósito a la persona para qué va a cambiar. Eso, que entre otras cosas, ese es el nombre de la tertulia. ¿Para qué yo voy a cambiar? ¿Ah? Si yo estoy bien, ¿para qué yo voy a cambiar si a mí la droga no me hace daño? ¿Para qué voy a cambiar yo si mi mujer me acepta fumando marihuana o consumiendo cocaína? ¿Para qué voy a cambiar si yo me meto mi tabaco diariamente? ¿Para qué yo voy a hacer? Entonces, ahí es donde toda esta serie de detalles que hay, que ojalá algún día nos podamos reunir y irlos analizando uno por uno y ver cuáles son las actividades que mejor resultados están dando para que una persona evolucione de precontemplación a contemplación, preparación, acción, sería muy importante. Entonces les agradezco que me hayan permitido hablar a través de esta tertulia y me da mucha alegría de ver tanta gente ahí reunida. Te felicito, Francisco, Almita. Gracias. Te felicito. Gracias. Y bueno, saludos para todos. Gracias, Francisco. Gracias, George. Gracias, George. Muy importante esa intervención. Tú manejas muy bien esa parte legal. Sabes muy bien que eso es lo que está hoy día funcionando a nivel mundial en los programas de tratamiento
y en Colombia pues estamos entrando en esa línea. Entonces, gracias George por ese aporte, me parece interesantísimo. ¿Alguien más nos quiere compartir? ¿Qué tiempo nos queda, Alma? Última pregunta rapidito. Alfredo, Ok. Señor Emiliani. buenas Ok. noches. Buenas noches, señor Emiliani. Adelante. Muchas gracias a todos los miembros de la red, a George, a Gabriel que intervinieron. Manifestaba en cómo cambiamos de fases. Creo que el dolor lo lleva a una contemplación. Nosotros paramos cuando el dolor es más que el placer. Y en este momento, cuando tenemos más abordaje, los mecanismos de defensa no van a querer que el paciente, y los pacientes inteligentes te ponen en problemas porque tú puedes igualar con ellos. Y tú tienes que vencerla. Muy inteligente va a tener un mecanismo de defensa muy sofisticado como la racionalización. Minimizar. En ese momento logramos vencer esa resistencia. Él va a tener una capacidad de pasar a la fase de contemplación. En mi punto de vista, yo tengo una certeza de que el sistema límbico, el cerebro reptiliano, donde estamos dentro del placer recompensa del cerebro, no le interesa que el dolor exista. Por eso te dan las reincidencias. Yo comienzo un proceso, Gabriel estuvo muy cerca, y la lectura del solo por hoy, yo la hacía diariamente con una foto de mi consumo. El saber me obligaba a creer que a pesar de yo tener ciertos cambios, yo seguía siendo esa persona. Yo mantuve vivo mi dolor durante un tiempo bastante largo. Y veo muy claro los 12 pasos en lo que tú planteabas. Por ejemplo, hay un paso que dice observación diaria. Y si me equivoco, reviso mi día, mis acciones, de equivocarme, lo enmiendo inmediatamente. Recuerdo cuando el catcher tira segunda, que se están robando la base y lo pone out. Cuando yo hago el cuarto paso, que hago un inventario moral de mis defectos de carácter, ya yo puedo entender en mi inventario diario qué defectos afloraron hoy. Y esa cuestión de la enmienda inmediata te da una fuerza a tu espíritu, poder dominar toda esa fuerza que se desarrolló desbocadamente. Uno aceptar alma adentro. Yo entiendo, como que tú decías, observación, aceptación. Cuando uno admite alma adentro, de verdad ahí nace un cambio. Yo ahí relaciono mucho la parte espiritual, pero de lo que más me fascina de esto que tú planteas hoy es este momento en que nosotros entramos a romper los mecanismos de defensa, a romper la negación. Para mantener el consumo, el adicto se hace a unos mecanismos de defensa tan sofisticados para poder tener su placer. Necesita culpar, minimizar, proyectar, porque yo creo que la negación engendra la enfermedad de la adicción. Entonces, Bueno, es tu momento y doy gracias. gracias. Hoy a ti, Francisco. Un abrazo. Gracias, señor Emiliani, por su oportuno mensaje. Bueno, Francisco, gracias por tu loable y magistral conferencia. Gracias, George, por tu intervención. Estaremos pendientes de esa próxima charla, que sería muy importante, ser un complemento, digámoslo así, ¿verdad, Pacho? Así es. De lo que hoy propuso Pacho, que muy, muy bien llevado. Y yo me quedo con un mensaje recopilando de lo que dijo Pacho. Los cambios yo los puedo generar dentro de mí mismo, pero si es un problema, una enfermedad compleja, pedir ayuda a un profesional o a profesionales en un equipo interdisciplinario. Con eso nos despedimos, pero no sin antes recordarles a ustedes
la próxima tertulia, que sería el 20 de noviembre, desde las 5 de la tarde, con una nueva charla, Biología de las Adicciones, dictada por la bióloga Margarita Fierro Rengifo, magíster en Neurociencia y Biología del Comportamiento, maestría en Neuropsicología y Educación, experiencia en docencia en la universidad desde el 2005, docente de la Universidad del Magdalena del programa de Psicología, facilitador 1 y 2, SENA Red FTC. Desde el 2016 hizo los cursos con la red de facilitadores. Bueno, de esa manera hemos llegado al final. Agradecimientos por su presencia y deseamos tengan una feliz noche. Escríbanos al correo electrónico info@redftc.org y visite nuestra página www.redftc.org. Gracias a todos. Nos vemos el viernes 20 de noviembre. Chao, chao. Bueno, gracias a ustedes, Francisco. Excelente tema. George, saludos. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Saludos, señor George. Bendiciones. Amén. Gracias. Muchas gracias. Buena noche, que pasen Gracias, todos. Francisco, que pasen buena noche a todos. Dios los bendiga. Amén. Doña Alma, Gracias. Dios, felicidades. Gracias. Saludos. Bueno, vamos a eso. Por favor, colgar el telefonito.